Hola, yo soy Yvonne Kinzer y este es Pensamiento Crítico. Esta entrevista de hoy me tiene súper emocionada. Estoy feliz de tener como invitado a Francisco Cárdenas, mejor conocido como Pancho. Y la razón es no solamente porque es alguien que admiro muchísimo como persona, sino porque es mi amigo. Hemos trabajado juntos durante casi una década y él pertenece a lo que yo llamo la tribu, que se los expliqué en el primer episodio. Pancho, gracias por aceptar mi invitación. No, hombre, gracias. Qué honor y qué bonito escuchar de alguien a quien yo admiro mucho decir esa introducción. Muchas gracias. Claro que sí, no, me encanta que seas, de hecho, el primer episodio de Pensamiento Crítico. Y les voy a contar por qué Pancho está acá. Primero, porque hemos tenido pero cientos de conversaciones en mesas de café o vino o conferencias o de trabajo, que son conversaciones muy, muy estimulantes desde el punto de vista creativo e intelectual. Entonces yo quise traerlo acá para nosotros tener esa conversación acá enfrente de ustedes. Pero déjenme contarles un poquito de Pancho. Y tú me ayudas con tu historia, a mí me parece que es fascinante. Claro. Tú eres mexicano. Nacido en México, Nacido en México. Y se nota por el acento también. Ah, caray. Te viniste a Estados Unidos, pero no solamente eso, después te fuiste a España a hacer tu posgrado, Sí. volviste a Estados Unidos, te volviste a México, donde creaste una compañía que después la compró el gigante Publicis. Ujú. Te regresaste a Estados Unidos, ahorita eres principal de una de las agencias más importantes y más relevantes multiculturales, no solamente de Dallas, donde estamos, sino de todos los Estados Unidos. Personalmente sé el trabajo que han hecho y sé cómo tú has impactado ese trabajo. Entonces, desde el punto de vista profesional, pues has tenido muchísimo éxito. Y esto después de haberte ganado muchísimos premios, incluyendo un Clio, 2 León Canes o Canes León, no sé Ujú. cómo lo decimos en español, Sí. que es el premio pues más deseado en el mundo de la creatividad. Y para mí, que te he visto trabajar, que hemos estado en la misma mesa pensando y estrategizando sobre cómo hacer magia en marketing digital, creo que eres un alquimista digital. Gracias. Entonces, Juntos hemos logrado muchas cosas. es Sí. como la canción que dice, hemos peleado dragones juntos por muchísimos años, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, me encanta tenerte aquí. Pero quiero hablar en este programa, como es pensamiento crítico, lo que quiero traerle a la gente es que puedan ver tu mente, que puedan ver tu intelecto, que puedan ver cómo ese pensamiento crítico ha evolucionado a través de tu jornada, que como tú bien dices, porque me lo has dicho varias veces y me incluyes a mí, que me da mucho honor, somos exploradores. Sí. Eres un explorador creativo, un explorador de culturas. Pero, y aquí viene la pregunta interesante, cuando uno deja su cultura, porque me ha pasado a mí, les ha pasado a todos o a muchos pues de los que están viendo este episodio, cuando uno deja su cultura, uno deja algo de uno o de esa cultura que te formó. Entras a otra cultura y tratamos de pertenecer, entonces adoptamos algo que no tenemos. Sí. Tú que has navegado por varias culturas, cuéntanos qué dejaste atrás y qué ganaste. Y dentro de esa conversación, cuéntame, ¿te has arrepentido de algo de lo que hayas dejado? Quiero entender mucho cómo eso te ha forjado a la esencia del Pancho que tengo hoy enfrente de mí. Sí. Yo creo que cualquier experiencia vivida te va formando, te va creando como persona. Yo tengo un poco la maldición de lugar a donde voy, lugar que me encanta, lugar que intento encontrarle lo bonito. Creo que conforme te vas, o sea, estando en Estados Unidos, yo creo que lo que intentas dejar atrás es lo malo, ¿no? O sea, no creo que haya estado yo en un lugar en donde haya yo dicho, es bonito, lo aprecias, es perfecto, pero también cómo eres tú y ciertas actitudes o ciertos vicios.
Eh, lo ideal sería que a donde fueras dejaras eso atrás y vayas imitando. O sea, yo creo que yo sí soy un copión, lo podemos decir. En donde quiero ir, aprender, absorber dentro de mi curiosidad, intentar copiar lo que me gusta de ciertos lugares y llevármelo y construir y formar a un Pancho único, ¿no? Ya, yo creo que ese es el valor de las personas creativas, es las experiencias vividas. Entonces, lo que fui yo en México, intentar absorber lo mejor de lo que tuve en México. Aprendí, viví en Irlanda también, muy de niño, a los 10 años. De hecho, ahí aprendí inglés. Entonces, intentar también, tuve experiencias buenas y experiencias malas, pero intentar llevarte lo bueno. Y eso al final del día va formando cómo eres tú y cómo te relacionas con los demás. Este, Creo que hay un gran debate en Estados Unidos de querer, de que te dejen ser como latino, que creo que es muy válido, pero creo que dentro de ese debate se debería de estar hablando también que te dejen de ser como latino de las cosas buenas latinas, que hay muchísimas, pero de repente ves ciertos vicios y ciertas cosas que no te gustaría ver aquí y ahí es donde creo que hay encontrones culturales dentro de lo que está pasando en el país hoy. Definitivamente, y sobre todo que, como dices, dejamos atrás esas cosas malas o que no nos gustan tanto, pero sin embargo son parte de nuestros paradigmas de alguna manera. Y cuando llegamos a este mercado, por llamarlo de alguna manera, o este contexto cultural, es una mezcla de todas esas piezas culturales, que es lo que hace los latinos en los Estados Unidos tan únicos. Pero mira, dijiste algo que me encantó. Dijiste una palabra que la voy a pescar así porque nos va a llevar a un camino muy interesante. Dijiste que emprendes todo con curiosidad, Sí. que es un concepto clave, muy clave, en, no solamente en la creatividad, sino en esa manera optimista de ver todas las situaciones que tú describes. Creo que la creatividad es perdón, La curiosidad. la curiosidad es la piedra fundamental del aprendizaje y de la creatividad. Y está muy relacionado con eso que siempre dices, somos exploradores. Para ser exploradores necesitas ser curioso. Y es lo que yo que te he visto, tu trabajo, tu obra, tu magia digital, todo empieza por ese punto de creatividad. Te he visto mucho concentrarte cómo llegamos allá y por qué esto lo hacemos así y no así. Háblame un poquito de eso, de dónde viene esa fuerza curiosa, de curiosidad, y cómo ha impactado eso los resultados de tu trabajo en tu profesión. Sí. Yo creo que en lo que hacemos en publicidad, es muy fácil caer en la cubeta porque a veces hay clientes que te lo piden, que lo sabes todo. Entonces, es difícil a veces mostrarte como curioso o mostrarte vulnerable a decir, porque dentro de la curiosidad existe un movimiento atrás que es la duda, el querer aprender, el aceptar que no sabes, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hablar de eso, o háblame más, o cómo funciona esto de social media, ¿no? Hace 15, 20 años, ¿no? Ujú. ¿Qué va a pasar con Facebook? ¿A qué viene esto? ¿Cómo va? Entonces, esa curiosidad nos movió a muchos, Ujú. tú siendo una pionera dentro del mundo digital, a realmente hacer más preguntas y a jugar con las plataformas. Nuestros clientes normalmente lo que quisieran es llegar y decir, a ver, experto en Facebook, ¿cómo es? Y realmente Facebook sigue evolucionando, TikTok sigue Ujú. evolucionando, ahora es la inteligencia artificial, Ujú. hace un año y medio era el metaverso, ¿no? Entonces, me da mucha risa cuando llega uno y dice, yo soy experto en el metaverso, ¿no? Y más bien debería ser, yo soy alguien que está interesado y curioso en el metaverso y he jugado en el espacio, pero entendiendo que es algo que evoluciona constantemente. Entonces, tener una actitud de curiosidad y de exploración, creo que sirve mejor a todo lo que haces, inclusive a tus clientes, porque quizá no tengas la respuesta en ese momento específico, pero sabes que un explorador la va a encontrar. Sí, y también, ahora con lo que estás diciendo, me vino a la mente otra cualidad, que es la humildad. Mientras más humilde eres, más abierto estás para aprender. Es lo Exacto. que dijiste.
solo sé que no lo sé todo, entonces déjame aprender. Y también es uno de los conceptos que yo toco en mi libro Think. Sí. Y muchas de las cosas cuando tengo la oportunidad de estar enfrente de estudiantes que tengo la suerte de que me invitan frecuentemente en la universidad de UNT, aquí en Texas, en Denton, que les digo, yo no los puedo yo no les puedo enseñar de e-commerce, por ejemplo, que fue la última clase que di, pero sí les puedo enseñar a cómo pensar en e-commerce para que ustedes mismos usen su intelecto y traigan las piezas. Entonces, esa humildad, que déjame decirte, estamos los dos en la misma industria, no es muy común. Claro. ¿Cómo sobrevives una industria como la industria de la publicidad en los Estados Unidos, del lado hispano, que es otro escenario completamente distinto, con sus nuances, con sus aspectos únicos, Sí. siendo humilde y curioso, pero con una dosis de humildad muy importante? Sí, creo que ser así saca de onda a la gente. O sea, cuando entras a una junta y entras con esa actitud, porque tú dices, nuestra industria tiene estas peculiaridades muy específicas pues de los expertos, pero expertos, tú te haces experto en esas cosas. Y el ser humilde, que digo, podría decir, soy humilde, pero el decir que eres humilde no es tan humilde, ¿no? Exacto. Pero sí es el ser vulnerable, ¿no? El poder decir, creo que las mejores campañas que hemos hecho juntos ha sido, ok, queremos lograr esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Y lo increíble de haber trabajado contigo como tú eras mi cliente, ¿no? Pues, porque la audiencia sepa, eras mi cliente, pero éramos como partners y nos podíamos ver a los ojos y decir, ¿cómo vamos a lograr esto? Y decir, no sabemos, pero vamos a buscar soluciones y empezábamos a conectar los puntos. A ver, y si traemos a este vendor y casi volviendo a qué te traes de Latinoamérica, creo que sí pensábamos nosotros más como hackers, ¿no? Al decir, bueno, no, es que las reglas y el best practice dice que debe ser así, o short video, pues ¿por qué tiene que ser corto Sí. el video? Más bien, si tu video es bueno, la gente se va a quedar y lo va a ver más tiempo. Claro. Entonces, en ese caso, vale la pena. O si lo que vas a decir quizás no es tan divertido, es aburrido y quieres hacer un punto, pues sí, short video maybe, ¿no? Pero mantenerte abierto a posibilidades, Claro, creo que es. Y eso requiere humildad, ¿no? Claro. El estar abierto a esas opciones. Y es lo que significa pensamiento crítico, ¿verdad? Es evaluar todas las opciones, incluyendo las que forman parte de las reglas, y decidir por ti mismo, de acuerdo a tu conocimiento y a tu propia fuerza intelectual, sí son reglas, pero hacen sentido. Y es un poco de rebeldía también en ese sentido. Y hablando de eso, entonces, ¿tú no crees que lo que llaman en la industria los best practices o las verdades que los expertos han publicado más bien van en detrimento del pensamiento crítico de todos los pensadores de la industria? Sí, yo creo que tener pensamiento crítico te reta a un poco, no dudar, pero poner a prueba lo que tú dices. Entonces, pues muchas veces tú hablas con una verdad, pero también yo me he cachado a mí muchas veces vendiendo una narrativa y luego al final también vendiendo el otro lado de la moneda. Y creo que eso es lo que te hace tener pensamiento crítico, el poder decir, sé que es rosa, lo más seguro es que sea rosa, pero ¿qué pasaría si fuera verde? ¿Y cuáles son las consecuencias de que fuera verde? Entonces, tener ese pensamiento dentro de critical thinking o pensamiento crítico es clave para poder ver todos los escenarios de cualquier lado, ¿no? Y de cualquier lugar. Incluso tu propio pensamiento. Un pensamiento crítico involucra retar tus propias creencias y lo que tú pensabas en un momento determinado con la información que tenías. Pero en otro momento determinado puedes tener nueva información que te hace cambiar de opinión. Sí. Y es un problema cuando estás en el medio de un proyecto y diste una recomendación, por ejemplo, pasó un tiempo porque pues se tardan muchas
capas de aprobación y de discusión, y un momento recibiste nueva información y lo cambias. Dentro de lo que decías de best practices, ¿no? Exacto. O sea, un ejercicio que está divertido hacer y pues para tu audiencia es googlear best practices y buscar artículos por timeline. Entonces, quizá bajar al 2012, quizá bajar al 2008 y verte un artículo de 5 best practices de lo que tú quieras. Y en base a eso, decir, ok, ¿qué tanto sigue siendo verdad esto? ¿Qué tanto era verdad en ese entonces? ¿Y era en realidad un best practice? ¿O era una técnica de venta para darle seguridad a la audiencia o al grupo a quien se lo querían vender? 100%, Sí. 100%. Porque es un empaque al final del día, ¿no? Y quien sea que habló más alto, y quien sea que tuvo la posibilidad de publicar sus best practices con el músculo detrás de eso, bien sea financiero o editorial, y los demás lo siguieron, que es por lo cual yo también insisto muchísimo en mi narrativa, sobre todo con el libro, que de la importancia de ser original y la importancia de ser auténtico. Ahora, volviendo al tema cultural, tomando este tema que estamos hablando, que está súper interesante, y volviendo al tema cultural, como hispanos, nosotros tenemos un poco más de rebeldía. Sí. Lo cual, cuando lo pones en el contexto de nuestros países de origen, a lo mejor no tiene muy buenos resultados en algunos aspectos, porque pues, somos rebeldes y nos rebelamos contra las autoridades, nos rebelamos contra las leyes en muchos aspectos y por eso las cosas no funcionan tal vez tan organizadas como acá. Pero cuando lo trasladas al área corporativa, nos traemos un poco esa rebeldía. Entonces, nos traemos esa rebeldía latina dentro del ambiente corporativo americano, que es muy, muy cuadrado, por falta de un término mejor. ¿Cómo has hecho tú en tu carrera para maniobrar conservando esa rebeldía, que es lo que nos hace a nosotros sobresalir como hispanos, y jugar dentro de las reglas para no meterte en problemas? Sí, pues tú hablas de las tribus, o sea, yo creo que yo he tenido suerte porque he logrado tener grupos de gente, tribus, hablaba este fin de semana, squads, ¿no? Un squad, en donde se ha permitido y ha sido muy bienvenido el decir, bueno, pero ¿qué pasa si lo hacemos de esta forma? O podemos ser más eficientes si lo hacemos de esta otra forma. No es fácil, ¿no? Porque todo el mundo te dice, es que así se hacen las cosas. Y lo correcto es hacerlo así, es volver a los best practices. Pero cuando te hablaba de cuando llegas a otro país o eres un inmigrante, el traerte las cosas buenas, traerte una pizca de rebeldía, creo que te hace mejor que los demás. Te hace sobresalir. Claro. A nivel personal, por ejemplo, algo que no me preocupa, pero que veo tengo una hija de 13 años, Mila, y es súper by the book. Y quiero meterle en la mente que pues está bien a veces meterse en un poco de problemas y el tener esa presión para pensar cómo salir de ellos y resolverlos. Que la travesurita pues también te forma como persona, ¿no? Porque te ayuda a que cuando estés bueno, hicimos varias campañas de Super Bowl en donde hubo crisis la mañana del día del Super Bowl. Y el haber estado en esos problemas te ayuda a mantener la calma, a decir, ok, podemos hacer esto o esto. Inclusive tú llegando a pedir cosas que algunos pensábamos, eso es imposible. Y tú llegabas, sí se puede, ¿no? Y eso es ser rebelde, eso es decir, no necesitamos millones de dólares para hacer algo que nos va a funcionar para lo que tú querías o para lo que la campaña necesita, hablando a nivel de comunicación y publicidad. Entonces, la rebeldía es algo que hay que traer, es una de las cosas que deberían ser muy bienvenidas a donde vayas. Y me encanta esta conversación, nos está llevando a un sitio muy profundo, con mucha oportunidad para analizar filosóficamente. La razón por la que muchas personas tal vez no usan esa rebeldía interna o no la desarrollan, dicho de mejor manera, no la desarrollan, es también uno de los conceptos que nos bloquean de nuestro pensamiento creativo, nuestro pensamiento crítico, que es el miedo. Ahora, tal vez, y estoy filosofando, no tengo la respuesta, pero me encanta que nos metamos en este tema, como en nuestros países, en Latinoamérica,
vamos a llamarlo de una manera, el castigo es menor, pues vamos a decir la verdad, te comes un sign de stop y lo más que puedes decirle al policía es, oye, vale, mira, estaba distraído, déjame Dame ir, chance. dame chance y te vas, no sé, le das un cigarrito si fumas o cualquier cosa, una cerveza si ya tienes en el carro. Y aquí en los Estados Unidos llegamos a una estructura donde no importa quién seas, que es algo muy bueno, no importa quién seas y no importa dónde vengas, la ley es para todos y las consecuencias son muy, muy claras. ¿Tú crees que de alguna manera eso afecta en el macro contexto cultural? Porque en América pues, la gente es más obediente y sigue más Sí. las reglas. Yo creo que sí. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Yo he estado observando que por ejemplo, vas a Miami y esas reglas, o sea, la gente maneja como locos. Claro, O sea, les da igual. claro. Pero son de las cosas que a mí, llegando a Estados Unidos, sí me gustaban. O sea, me gustaban saber que cuando iba yo a llegar a un alto, el que iba cruzando se iba a parar, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si eso está evolucionando. Y cuando hablamos de traer cosas buenas y malas, eh, creo que hay que saber dónde ser rebelde. Ujú. Eh, y si es ser rebelde para un bien común, para algo que quizá aquí en Estados Unidos el, el americano tradicional, cuadrado, no había visto cómo solucionarlo, eh, pues eso es positivo. O sea, pienso en un inmigrante que estarán de acuerdo o no la audiencia con sus políticas, especialmente últimamente, pero un Elon Musk Ujú. llegó y fue un rebelde. O Ujú. sea, dijo, ¿por qué los bancos tienen que ser así? Y creó PayPal. Claro. ¿Por qué los coches eléctricos? Primero, ¿cómo que no se puede? Sí se puede. Y segundo, ¿por qué tienen que ser lentos y feos? Ujú. Y se rebeló y lo hizo. Eso es una historia de un inmigrante. Claro, Es una historia o sea, eso no es Henry Ford. Es exactamente. Elon Musk de Sudáfrica, ¿no? Inmigrante que hoy leía además que ahora está mucho en contra de los ilegales. Creo que él estuvo de ilegal un tiempo, decían, pero bueno, no sé si eso sea cierto. Pero es esa rebeldía Sí, que sí, también sí. lo permitió entrar al país y de alguna manera legalizarse. Claro, claro. Eh, Pero fíjate qué interesante la jornada por donde pasamos, los inmigrantes, y lo importante que es, que yo estaba hablando en el episodio de apertura del podcast, lo importante es conocernos a nosotros mismos y conocer nuestros valores, mirar hacia adentro, porque últimamente con todas las redes sociales y con todo el estímulo que hay externo, pasamos casi 99% de nuestro tiempo mirando hacia afuera. sí. Y nos miramos muy poco, nos tomamos muy poco tiempo para mirar hacia adentro. Entonces es mirar hacia adentro y entender de esto que yo me traje, que está dentro de mí, dentro de mi DNA, dentro de mis paradigmas, dentro de mi formación intelectual, qué tengo que apartar y qué tengo que adoptar Ujú. sin perder mi propia esencia. Y eso es algo que me autoanalizo mucho, he descubierto después de meterme en muchos problemas, con suerte no legales, ¿verdad? Pero problemas de doblar las reglas un poquito con esa rebeldía, llega un momento que te equilibras y te nivelas. ¿Cómo ha sido tu experiencia de venir de un país que es colorido, alegre, más, digamos, relajado en el sentido, en muchos de los sentidos, Sí. a, a este contexto corporativo de América? Yo, como he ido y venido, he tenido la experiencia estuve en Austin, en la escuela, y empecé realmente mi carrera donde me pagaron. O sea, empecé en radio en México, que me pagaban, no sé, nada, 250 pesos para la gasolina, ¿no? Y estuve un tiempo ahí, y luego estuve en Walter Thompson, pero realmente mi carrera profesional empezó aquí en Estados Unidos. Em, entonces, yo ¿te acuerdas la película La India María, que no soy ni de aquí ni de allá? ¿De quién es esta De la película? India María. Es una película muy buena No. que culturalmente era Ajá, inmigrante, llegó y ajá. luego ya no la aceptaban en México y tampoco la Ujú. aceptaban en Estados Unidos y entonces la historia es, ya no soy ni de aquí ni de allá. Entonces, yo al llegar aquí, pues obviamente tienes esos retos.
de traer ese color, ese folclore, esas grandes cosas que o las aceptan o no las aceptan. Creo que también Estados Unidos es tan grande y es un país otra vez de inmigrantes que puedes crear tus propias tribus, tus propios núcleos, en donde, especialmente siendo joven, pues casi hasta el americano tradicional quiere entrar a tu núcleo, ¿no? Quiere entrar a esas rumbas, a esas fiestas, quiere entender de fútbol, lo que son los tacos hoy, ¿no? O las arepas, la comida, cómo ha evolucionado. Pero yo al volver a México también tuve ese shock, porque ya no me adapté tanto a ciertas maneras de hacer las cosas, especialmente a nivel profesional. Y mucho de eso es por lo cual también regresé. Entonces, dejas ciertas cosas, pero las traes y al final te combina y te hace, hablas tú de, bueno, lo que eres tú en esencia por dentro creo que estando en Venezuela, estando en México, inclusive estando en España, vas adoptando ciertas cosas que te las llevas contigo y generan tu propio DNA como persona. Hablando de esos núcleos, estamos hablando de que nos desenvolvemos, bueno, especialmente tú con la agencia Lerma, que vive en un espacio multicultural, no hispano, Sí. pero multicultural. Es un núcleo dentro de un universo. Incluso dentro de la agencia hay un núcleo que es el multicultural dentro de un universo. Y si tomas a la agencia y la pones dentro del contexto de la industria de la publicidad en los Estados Unidos, es un núcleo dentro de un universo. ¿Cuáles son los retos de vivir en ese núcleo, pero a la vez tener que pertenecer para poder sobrevivir? ¿Cuál es el mayor reto que ves en ambas partes, dentro de la agencia y fuera de la agencia? Yo creo que el ser escuchado, ¿no? El ser visto. Creo que hay algunos que nos gusta hablar y tenemos la personalidad de dar otro punto de vista, ¿no? Hablando de critical thinking o de pensamiento crítico. Entonces, es muy fácil subirte y pensar, llegar a como un groupthink, ¿no? O sea, pensar como en grupo y todos estar de acuerdo y sí, y hay unos que son que hablan más alto y otros que no. Dentro de esos núcleos, creo que es clave la gente rebelde y las personas que como núcleo pueden cambiar el universo. Entonces, para Lerma es muy importante que haya voces multiculturales, haya voces en donde si todos piensan una cosa, la semana pasada justo tuvimos un caso de una campaña que queríamos sacar y había una o dos personas que decían, no, esto puede ser un riesgo y nos hizo cambiar de opinión. Y creo que eso está bien. O sea, creo que el tener la diversidad de personas que te ayuden y te reten a pensar diferente es bueno. También hay un riesgo en que haya tanta diversidad que entonces ya no hagas nada. 100%. Te congele. Sí. Y yo te voy a decir lo más seguro es no hacer nada, ¿no? Hablando de miedo. Un quote que tengo en el libro, que fue una reflexión que se me ocurrió cuando lo estaba escribiendo, que es, yo me imagino cuántas ideas están ahorita en el cementerio de ideas que han podido ser transformadoras solamente porque el pensamiento de grupo las enterró y ni siquiera les dio la oportunidad de salir. Entonces es un reto muy grande cuando estás tratando de llegar a un acuerdo entre una sola cultura. Es difícil. Imagínate cuando tienes un grupo multicultural, Sí. donde los paradigmas de cada persona son completamente distintos, donde por naturaleza una parte de los que están impactados por una cultura específica más tradicional tienen más tendencia a tomar menos riesgos. Sí, y ahí, o sea, hay cosas que puedo yo controlar y cosas que no. Y en nuestro negocio hay mucha frustración de no se vendió mi idea o no me escucharon. Y creo que algo que sí podemos controlar y creo que es un tema interesante para este tópico, es la influencia. ¿Cómo tú puedes influenciar a los demás? Y creo que muchas de las veces en los que yo salgo de una reunión y digo, híjole, es que creo que el ángulo debería ser un poco diferente o la idea esta quizá es un poco mejor. Pero al final no es culpa de ellos. O sea, no es culpa del grupo. Es culpa mía por no saber
plantear, y aparte tú eres buenísima para eso, creo que tú planteas, te he visto presentar y cómo planteas tus ideas de una manera que es muy difícil decirte que no. Y creo que es algo que tenemos que aprender todos, especialmente siendo hispanos, porque no podemos llegar y decir y asumir que es que no me entienden como latino. Es más bien pensar como latino, con todo el valor que tú traes, porque sí traemos mucho valor al país, es qué podemos hacer para que entiendan ese valor, cómo lo empaquetamos para que se venda. Entonces, el tener influencia, creo que ese es uno de mis más grandes retos ahorita en mi carrera, es cómo puedo yo tener más influencia sobre los demás de manera positiva. Súper interesante porque es también a través de este podcast, es ayudar a todas las personas que nos están escuchando a cómo utilizar su mente para llegar a lo que quieren conseguir. Eso es un ejemplo perfecto. Quiero tener más influencia. ¿Cómo me conozco yo a mí mismo para saber cómo me comunico, para saber cómo me perciben los demás? Porque como yo siempre digo, el pez no sabe que está mojado, ¿verdad? Sí. Entonces tienes que hacer mucha introspección y conocerte mucho, pero también muy importante tener empatía y conocer quién es la persona con que me estoy comunicando y qué es importante para esa persona, no para mí. Y requiere mucho esfuerzo sacarte de ti mismo y ponerte en los pies de la otra persona y comunicarte como ella quiere escuchar las cosas, no como tú. Sí. Mira, Pancho, ya vamos llegando al final del programa, pero no quiero perder la oportunidad de hacer algo que para mí también es una misión que quiero para este programa, que es ayudar a mi comunidad cada vez que tengo una oportunidad. ¿Cómo usamos nuestra voz en un momento, en este momento en particular, mi voz y tu voz para ayudar a la comunidad? Cuando llegaste acá, me estabas contando que diste una conferencia en el AAF, American Advertising Federation. ¿En qué ciudad estabas? Fue en la Isla del Padre, Brownsville. En Brownsville, en el sur Texas, que es muy cerca de la frontera. Sí. Y me estabas contando que te quedaste muy impresionado con el nivel intelectual y de pensamiento de muchos de los estudiantes que estaban ahí. Muchos de los estudiantes que, hay unos que ni siquiera hablan inglés porque los trajeron aquí desde pequeños. Español, no hablan español. Perdón, no, sí. Muchos de ellos no hablan español porque crecieron acá. Serían, de acuerdo a lo que tú me contaste, yo he conocido también muchos estudiantes, traerían un valor increíble a este país. Sí. No solamente a la comunidad hispana, al país en general. Sin embargo, están en un momento o en un tramo de su vida y por empezar su carrera profesional donde tienen una barrera muy grande que no tienen los documentos legales, pero estudiaron aquí, hicieron una carrera aquí. Ese pensamiento crítico. El país ya invirtió en ellos. Exactamente. Ese pensamiento crítico que estábamos hablando de los pilares culturales que traemos, ellos tienen los pilares americanos. Sí. Entonces, como industria, porque formamos parte de la misma industria, y quiero invitar personalmente a otras industrias, porque en este caso fue en el área de marketing, pero hay muchas áreas, muchas industrias que tienen ese talento prometedor para hacer este país más grande. ¿Cómo los ayudamos? Porque eso no es algo que una persona puede hacer o dos personas pueden hacer. Nosotros podemos trabajar con 2 o 3 y ayudarlos, pero cómo nosotros como industrias tenemos la responsabilidad como hispanos de ayudar a esta generación. ¿Cómo hacemos? Pues esa fue mi gran pregunta. Fue un momento muy, muy emocional porque, como te contaba, hablamos con estudiantes y dentro de la charla, o sea, fue más allá de hablar de marketing y de cómo hacer tu book y de cómo conseguir internships y de cómo conectarte profesionalmente, sino que empezó a llegar al problema de decir, oye, pero pues yo no puedo salir de aquí. Yo estoy en esta franja que es Brownsville, McAllen, que no podría, no físicamente, todavía no puedo salir. Creo que la tecnología ayuda, pero sí, la gran pregunta es cómo como industria y como país podemos capitalizar en ese gran talento que además te aseguro que estaría mucho más comprometido, no más comprometido, que no quiero comparar, pero muy comprometido con el éxito del país. Claro. Muy comprometido con su éxito. Están muy dispuestos a trabajar durísimo para hacer cosas extraordinarias
y están atorados. Entonces, pues es una de las cosas que yo tengo pendientes de decir, bueno, desde mi trinchera, ¿qué puedo hacer? Y creo que la tecnología puede ser un medio. Realmente físicamente no tienes que estar en un lugar. Entonces, por lo menos empezar a ayudarles a formar experiencia, currículum, para que puedan influenciar sobre otras empresas y los puedan convencer de que la mejor opción son ellos. Entonces, yo creo que empezar ahí, pero Sí. tengo que pensarle más. No, yo tampoco no tenemos la solución, Sí. obviamente, en este momento, pero lo que sí tenemos es el compromiso. Este tema no lo voy a dejar acá, voy a seguir pensando en los próximos episodios, voy a seguir conversando del tema, voy a pensar en posibles soluciones. Especialmente en la industria del marketing, somos una industria creativa, somos una industria con mucho potencial intelectual para resolver problemas difíciles. Este es un problema difícil y hacemos un llamado a todas las personas que tengan desde su trinchera algo que hacer, por más pequeño que sea, para no dejar que este tema se olvide y para traer a estos estudiantes, desarrollarlos, ayudarlos a desarrollarlos, ayudar a entrar en el mundo donde ya han estado viviendo por tantos años y hacer este país de todos nosotros, que somos latinos americanos, mucho mejor. Muchísimas gracias, Pancho. Me Muchísimas encanta, gracias gracias. por venir al programa, por estrenarlo. Muchas felicidades, qué Muchísimas bueno y gracias. qué padre que estés adoptando temas como este, porque creo que hablando de hacer este mundo mejor, eso ayuda a realmente retar a los líderes a ser mejores. Claro que sí. Gracias.